Buenas noches a todos y a todas. Hoy vamos a estar hablando, obviamente, del escándalo de Fernando Niembro, del tema de los refugiados, también de lo ocurrido en Tucumán, si se puede hacer un balance sobre lo ocurrido en Tucumán. Pero quería abrir el programa con Facundo Moyano, diputado nacional y candidato también a diputado por el Frente Renovador del Masismo. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, escenario de polarización, ¿no? Algunos dicen Scioli y Macri están polarizando, se da como una especie de balotaje anticipado, esto perjudica las chances de Massa. ¿Cómo lo están viendo ustedes del Frente Renovador? Mira, esto es lo que se viene buscando desde antes de las PASO, ¿no? Desde bastante antes, esto de buscar a la oposición solamente en el macrismo. Escuchamos los discursos de la presidenta haciendo referencia a solo ese candidato opositor, algunas veces sin nombrarlo, otras veces nombrándolo. Vemos cómo funciona el sistema de medios que responde al oficialismo, los medios que responden a los intereses de la oposición y los grupos de poder. Vemos cómo buscaron sistemáticamente esa polarización. Ahora, los candidatos también la eligieron, ¿no? De hecho, Scioli, cuando habla de la oposición, se refiere solamente a Macri. Pero en este escenario nosotros creemos que podemos destacar las propuestas que hemos hecho, que las ha hecho Sergio Massa, que en términos de las mismas son superadoras respecto a que los otros candidatos, por ejemplo, no hablan de temas tales como la cuestión impositiva, la cuestión de la vivienda, esta propuesta de vivienda que ha presentado el equipo económico y la Escuela de Gobierno, encabezada por Roberto Lavagna, dentro del masismo, donde se propone un plan de 1.200.000 viviendas en los próximos 4 años. Me parece que en ese sentido nosotros hemos avanzado en un terreno donde los otros candidatos y hemos cambiado esa estrategia de polarización de Scioli y de Macri por la estrategia de la propuesta. En realidad no es una estrategia, sino que las propuestas las tenemos y las brindamos, las ponemos en discusión. Facundo, causó mucho revuelo algunas declaraciones de Mónica López, candidata del Parla Sur, ¿no?, por el Frente Renovador, hablando de que ante un eventual, dice, bueno, yo voy a hacer campaña obviamente para que Massa sea presidente, ¿no? Pero si llegara a haber un escenario de balotaje, no tengo dudas que a Macri no lo voto. Digo, prácticamente cantó un voto a Daniel Scioli en segunda vuelta. ¿Cómo tomaste esas declaraciones? Mira, yo no creo que sea conveniente ni responsable hablar de un futuro balotaje cuando nosotros estamos entre Macri y Scioli, cuando nosotros somos dirigentes, ocupamos cargos públicos y estamos siendo candidatos para renovar esos cargos, en mi caso, por ejemplo. Sería muy responsable si yo me refiero a un balotaje entre Scioli y Macri cuando estoy haciendo campaña para un candidato que creo que va a estar en ese balotaje. Por lo tanto, no puedo hacer una manifestación en cuanto a lo que no creo que va a pasar. Lo que sí creo es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir profundizando las propuestas para que la gente pueda, a partir de hacer una lectura de las mismas, decidir el voto. A ver, estás al tanto del escándalo de Fernando Niembro. Sí. Realmente a mí me llamó la atención, claro, es muy popular él, ¿no?, a partir del tema deportivo, del fútbol, de sus comentarios. Incluso hoy estaba viendo la repercusión que tuvo a nivel internacional. Escuchábamos recién, yo no lo sabía, digamos que Jorge Lanata incluso le pidió la renuncia, ¿no?, casi como un jefe. Tampoco le pidió lo la renuncia a Fernando Niembro. ¿Cómo viviste este escándalo? Llamativo. Mira, creo que ningún candidato puede sumar a partir de criticar o descalificar a otro. Y en este caso tampoco podemos criticarlo en términos de propuesta porque no las hizo. Lo que sí puedo decir es que, teniendo en cuenta la gravedad de lo denunciado, de los hechos denunciados y todas las irregularidades que, más allá de que la justicia todavía no ha avanzado como para determinar el grado de responsabilidad o culpabilidad, lo que sí tenemos que decir es que, mira, a mí muchas veces me preguntaron sobre la candidatura de Máximo Kirchner. Yo siempre dije, en mi caso, yo dejaría para que el ciudadano, el votante, vote con el menor prejuicio posible. Entonces, solucionaría en el caso de Máximo Kirchner la cuestión de OTESUR, ¿no?, que lo relaciona con el lavado de plata y demás. En el caso de Niembro, haría lo mismo. O sea, yo no dejaría que el votante tenga la posibilidad del prejuicio a la hora de elegir. Por lo tanto, no sé si coincidir con Lanata, porque me parece eso ya demasiado extremo, pero tendrá que resolver la justicia. Lo que pasa es que esto surge en el medio de la campaña. La verdad que es una cosa que a mí me llama la atención y muestra que muchas veces los discursos sobre los cuales se montan algunos candidatos de la pureza de
de de que son sanos, de esto o lo otro, muchas veces les terminan jugando en contra porque no tienen los papeles ordenados. Bueno, de algún modo Niembro es el candidato también de Elisa Carrió, digamos, ¿no? Que siempre de algún modo también está señalando. Son los que se paran desde la autoridad moral, desde la monopolización de la moral para jugar a todos los demás. Y ahora nos encontramos con que hay una sospecha de corrupción en el caso de Fernando Niembro, que es el candidato a primer diputado nacional por el macrismo. La verdad que esto, a mí por lo menos, me genera la incertidumbre de esa pureza que ellos muchas veces ponen de manifiesto y que todo lo que hoy en día los perjudica a ellos, ¿no? De la sospecha que hay sobre este caso de corrupción, se lo ponen al otro. Entonces, como bien vos decías, el candidato de la denunciante serial Elisa Carrió, que a todo el mundo, a los que fueron compañeros de ella, inclusive los tilda de corruptos, los relaciona con cosas realmente gravísimas. Bueno, esperaremos ahora a ver qué dice del caso de Fernando Niembro. ¿Scioli es lo mismo de Cristina para vos? No, no es lo mismo porque en términos de conducción, del estilo de conducción es lo mismo. Por supuesto que tendríamos que verlo en otra función. Cristina hace 8 años es la presidenta de la Nación, ha mostrado un estilo de conducción que incluso difiere con el estilo de conducción que mostró Néstor. Yo creo que más allá de la impronta personal que le ponga a cada uno, también hay que ver en qué circunstancias les toca gobernar a cada uno, y claramente si a Scioli le toca gobernar, cosa que nosotros no creemos que sea así y que también apostamos que no sea así porque estamos haciendo campaña para que Sergio Massa sea el presidente de todos los argentinos. A ver, Mauricio Macri, una cosa que me preocupó mucho, ¿no? Se habla mucho del blindaje mediático que tiene y también del maquillaje, ¿no? Viendo los casos de Villa Soldati, ¿viste? El chico de 17 años que murió, que se cayó de un 6º piso, digamos. Habían hecho en el complejo pura pintura y después se demostró que tanto las escaleras como los ascensores, bueno, nada funciona, nada se hizo ahí. Y la verdad es que por primera vez veo que el maquillaje, en este caso, el maquillaje macrista, tiene una consecuencia criminal en este caso, ¿no? Que es la muerte de alguien que no tenía que morir. No tenía que morir porque era joven, no tenía que morir porque vivía ahí y estaba con sus amigos a apoyar una baranda, simplemente. Digo. Cuando vos criticás a Macri, ¿qué es lo que le criticás? Bueno, en principio la falta de contenido político, la falta de propuestas, justamente el maquillaje, se paran sobre cuestiones, creo que se pueden hasta entender como importantes. Yo siempre elogié la obra del Metrobús como una obra importante que se terminó en tiempo y forma. Ahora la realidad es que yo me imagino una Argentina donde se planifique la construcción de subtes. Veo a España, como Madrid, por ejemplo, pudo realizar en 20 años 180 kilómetros de subte, de metro. Y como nosotros celebramos el Metrobús como si fuera una obra, la verdad que en términos de una gran ciudad como lo es Buenos Aires y como lo es Madrid, yo creo que nosotros con el Metrobús somos el subdesarrollo. ¿No? Me imagino una ciudad que pueda planificar grandes obras y que se puedan concretar en tiempo y forma. La realidad que creo que la construcción política de Mauricio Macri carece de contenido y carece también de historia y rechaza de alguna manera también la política. Los que venimos de la política, los que vivimos la política con pasión y los que amamos la construcción política y la entendemos como solución de los grandes problemas que tienen los argentinos, no tenemos nada que ver con el espacio de Mauricio Macri. Explícame a ver si podés vos la candidatura de María Eugenia Vidal. Porque ella es la vicejefa de gobierno porteña, digamos, ¿no? Y a mí me sorprende que vaya como candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Te soy sincero, digo, yo tengo muchas diferencias con Felipe Solá, pero Felipe Solá fue gobernador, tiene una consistencia, digamos, tiene una solidez política que por un lado no le veo a María Eugenia Vidal y por otro, en serio... ¿Como Scioli en su momento? ¿Quién? Cuando fue candidato a gobernador de la provincia. Yo creo que Scioli ha hecho una gestión... No, digo por lo de Capital. Bueno, ponele, si lo querés ver. Sí, pero me parece que es distinto en este punto. No, bueno, mira, la realidad es que... En ese momento no era el vicejefe de gobierno porteño. Digamos, no, está bien, bueno, pero en la capital. Pero es cierto que es un cargo importante que, aparte, lo que yo creo... Bueno, yo le tengo un gran respeto a María Eugenia Vidal, creo que es una dirigente importante, más allá del espacio que integra, con el cual no tengo ningún tipo de coincidencia. Me parece que ha mostrado
ser capaz de ponerse por encima de algunas cuestiones y algunos problemas que se presentaron dentro de su espacio y los ha sabido resolver con madurez política. Ahora, yo creo que, por supuesto, que a mí me genera ruido el hecho de que no sea de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el candidato de la provincia de Buenos Aires para gobernar la provincia tiene que tener un profundo conocimiento de los problemas que tiene la provincia. A ver, en 3 meses uno no se puede interiorizar sobre los problemas que tiene la provincia, más allá de que los puede detectar o los puede conocer superficialmente. En ese sentido, nosotros, desde el Frente Renovador, estamos convencidos que tenemos al mejor candidato, no solamente porque es de la provincia y porque conoce los problemas de la provincia, sino porque ha gestionado bien la provincia de Buenos Aires, que es Felipe Solá. A ver, la última, y esto tiene que ver ya con la cuestión sindical. ¿Vos crees que se viene la unidad de la CGT, la unidad del movimiento obrero? Mirá, no solamente la unidad del movimiento obrero depende de la voluntad de los dirigentes, sino también depende de la voluntad de la política. El ejemplo que yo siempre pongo es el ejemplo del año 2004, donde se constituye el triunvirato de la CGT con representantes, dirigentes que estaban en función de la representación de cada uno de los sectores del movimiento obrero, por lo menos los más importantes, los gordos en el caso de Susana Rueda, del gremio de Sanidad, Moyano, que venía de la CGT disidente y de la experiencia del MTA, y José Luis Lingeri del sector de los independientes, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y demás. La realidad es que esa unidad fue posible no solamente por la voluntad de esos dirigentes, sino por la circunstancia política, el crecimiento que existía en la Argentina en ese momento, y llevar adelante una distribución de la riqueza ordenada, con herramientas tales como las paritarias. Ahora, esa voluntad y la promoción de la unidad de esa CGT fue a partir de la decisión de Néstor Kirchner. Por eso creo que no solamente en el periodo a partir del 2015 va a ser posible la unidad de la CGT, sino también que va a ser necesaria, por todos los problemas que hoy existen en la Argentina, fundamentalmente en términos de economía. ¿Vos crees entonces que si eventualmente Scioli llega a ser presidente va a ser un gobierno nestorista? Yo creo que si Massa es presidente puede existir la unidad de la CGT y se puede llevar adelante una etapa de distribución de la riqueza importante y de ordenar todos los problemas que tiene la Argentina, el principal, por supuesto, la inflación. A ver, hablando de inflación, ¿cómo ve la economía, digamos, del movimiento obrero hoy? Bueno, con este gran problema que nos ha llevado a tener que discutir paritarias a los efectos solamente de jugarle una carrera a la inflación y no perder tanto. En el 2014, por ejemplo, un año para poner de ejemplo de lo que significa la discusión paritaria y los aumentos salariales, que se dan solamente en forma nominal, terminamos, según el Cifra, con una inflación de un 36,8% y los trabajadores perdiendo poder adquisitivo. También dicho por este centro de estudios, lo que muestra es que en el año 2011 había superado y gemelos, el país crecía, había distribución de la riqueza, los bancos se la llevaban en pala, es cierto, había una alta inflación, es cierto, pero los trabajadores podían superar con la negociación paritaria. Año 2014, déficit gemelo, el país no crece, entramos en recesión, pérdida de puestos de trabajo y los trabajadores perdiendo por la alta inflación, que a diferencia del 2011, que era un 20%, fue casi un 40% según el Cifra, que es el centro de estudios de la CTA oficialista. También tenés un contexto internacional más complejo, digamos, ¿no? Sí, está bien, pero muchas veces se pone de ejemplo eso y dice, no, porque ningún país de Latinoamérica creció. Sí, está bien, pero ninguno tuvo un 40% de inflación, salvo Venezuela, que tuvo un 60%. Te hago una pregunta en relación a algo que dijo Piñanelli hoy. Piñanelli desde el Frente Renovador, ¿no? Dijo que el dólar tenía que estar a 12 pesos o algo por el estilo. ¿Cómo lo ven ustedes? No, la realidad es que, bueno, hoy las diferentes cotizaciones del dólar llevan a una distorsión bastante importante que termina dañando las economías regionales. La realidad es que yo creo, por ejemplo, tipo que tiene ganado, le paga a los obreros, a los trabajadores, y no me pongo en lugar, estoy graficando una situación, le paga a los trabajadores al dólar blue, pero cobra, pero vende lo que produce al dólar oficial. Entonces hay una distorsión que hay que corregirla claramente, ¿no? Esto tiene que ver con ordenar ciertas variables y tiene que ver también con llamar a los diferentes actores políticos, económicos, sociales a un consenso social y empezar a discutir todas estas cuestiones que no son la solución a partir de medidas puntuales, sino a partir de políticas de Estados que se puedan acordar. ¿Macri es el ajuste y la devaluación? Sí, claramente. Lo ha manifestado, más allá de que vimos hace pocos meses, después del resultado negativo en términos simbólicos de las elecciones de la capital federal, por la gran elección que hizo Martín Lustó, el giro de 180 grados del discurso
lo han expresado sus economistas y sus equipos de cómo ellos entienden la economía y claramente su historia, su construcción política y sus postulados muestran que es el candidato del ajuste. A ver, de acuerdo a eso... Y los integrantes de... Yo realmente, mira, si vos me preguntás quién sería el ministro de Trabajo de Sergio Massa, yo te podría decir 2 o 3 nombres. Decime uno. Entre los cuales hasta yo me podría llegar a incluir. No me estoy postulando. Te estás autopromocionando. Pero digo, no, es autobombo. Pero si vos me preguntás a mí de Macri, la primera que se me viene a la cabeza es Patricia Bullrich. Entonces, sí, claro. ¿Cómo no va a ser Macri el candidato del ajuste? Si tiene a una mujer como central en su construcción política que le bajó el 13% a los jubilados y a los estatales. Entonces no es una cosa que se me ocurre a mí, no es una cosa que yo lo pongo como eslogan de campaña, Macri es el ajuste, no, miren a quién tiene. ¿Y es el endeudamiento también? Es todo, es todo lo malo. No, son los 90, claramente. Pero son los 90, es a partir de donde como empresario se benefició también. Te veo en una segunda vuelta, eventualmente, si sucede, vos decís que no, que va a llegar Massa. Pero si eventualmente estuviera Scioli y Macri, evidentemente me parece que voto cantado. Voy a votar por Massa. ¿En dónde? Mientras lo pueda votar. No voy a opinar, no voy a hacer manifestaciones en cuanto a un escenario que yo no me imagino. Está bien, pero digo, saquemos la cuestión del balotaje. Yo lo que noto sí es algún tipo de coincidencia, al menos en aquellos que son críticos del ajuste, de la devaluación y de que vuelvan las políticas de los 90. Digo, en ese punto me parece que también... Hasta en el Frente para la Victoria tenés coincidencias con algunos. Con algunos puede ser. Lo que pasa es que también, viste, es muy cambiante la política. Yo recuerdo cuando Scioli defendía la privatización de YPF. Pero bueno, son momentos de la política, ¿no? La realidad es que yo soy un dirigente peronista, construyo a partir de los parámetros del peronismo. Más allá de no estar formalmente dentro del Partido Justicialista, soy un dirigente peronista. ¿Por qué te fuiste del Frente para la Victoria? Bueno, recién te hice una comparación de 2 años, ¿no? Del 2011 contra el 2014. Me parece que eso, por lo menos en términos objetivos y en términos económicos, explican un poco, ¿no? Cuando yo te hablo de la pérdida del poder adquisitivo que existió y que de hecho hoy se sigue dando a partir de que las paritarias van por debajo de la inflación, de que el país no crece, de que se le suma también un factor que es un factor un poco más subjetivo que tiene que ver con la forma de conducción que también describíamos al principio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que algunos la comparten, la entienden, la aceptan. A ver, los dirigentes que vienen de una trayectoria de lucha, de pelea y que habían logrado un lugar en la mesa de discusión respecto a las políticas generales y las fundamentales que tienen que ver con los trabajadores, se sintieron desplazados, se sintieron despreciados y no han podido ajustarse a la conducción de la presidenta, más allá de los factores más objetivos que también describíamos. ¿Cómo crees que la historia va a tratar esta década y pico? Hay cuestiones que significaron un avance importante en materia de derechos sociales, más allá de que yo en lo particular no comparto que la asignación universal por hijo, por ejemplo, sea una política de Estado, tiene que ser un puente hacia otra cosa. Celebro cuando los hijos de los trabajadores cobren la asignación familiar, no la asignación universal por hijo. Porque si cobra la asignación universal por hijo es porque sus padres no tienen trabajo. Si cobra la asignación familiar es que la universalizaron y porque sus padres tienen trabajo registrado. La realidad es que se ha avanzado en aspectos como el de derechos humanos, más allá de Milani. Se ha avanzado en la recuperación del poder adquisitivo en los primeros años del kirchnerismo. De hecho, hasta el año 2011 podemos decir que, por ejemplo, el sector público ganó, más allá de la alta inflación. Ahora después deja una economía implosionada, más allá de que hoy por ahí no hay una sensación de crisis que muchos anunciaron y que se equivocaron. Creo que el triunfo, yo leía una nota de Kicillof en La Nación hace 2 semanas donde parecía que el triunfo del kirchnerismo era el fracaso de los que habían pronosticado la crisis. La verdad que yo creo que un triunfo tiene que ser bajar la inflación a un 10%. Eso yo lo celebraría. Ahora, que los que decían que acá iba a haber crisis erraron, eso bueno, fue un fracaso de los demás, pero no un triunfo tuyo. La realidad es que todas estas cuestiones que terminan afectando a los sectores más vulnerables, el déficit de vivienda, más de 2 millones de viviendas precarias, más de 2 millones de demanda habitacional. Creo que eso es lo que deja de malo y lo que entiendo en lo particular que no se aprovechó durante todo este tiempo de crecimiento económico. No nos olvidemos que la Argentina, y lo ha dicho en un montón de oportunidades la presidenta, tuvo los 10 años de crecimiento económico más importante
de los 200 años de historia de la Argentina. ¿Los enemigos que tiene la presidenta son enemigos tuyos también? Hay muchos que son enemigos de los argentinos. Vamos a decir, los fondos buitres son enemigos de los argentinos. Lamentablemente, son parte del sistema financiero internacional. Y no ganamos nada diciendo que son malos, que es un poco lo que yo critiqué en su momento. Pero el Círculo Rojo, por ejemplo. Sabemos que son malos, que son leoninos. Sí, por supuesto. A ver, las posturas, en lo particular, no las cambié. No las cambié. Yo sigo entendiendo que, grupos empresarios que proceden de tal manera siguen siendo un perjuicio para los sectores más vulnerables. Digo, eso lo sigo sosteniendo. Ahora, la realidad es que este proceso político llevado adelante por el kirchnerismo en los últimos años, a esa realidad no la cambió. Esa ecuación no la cambió. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar diferentes alternativas políticas que tengan no solamente la capacidad de proponer, sino la capacidad de gestionar y administrar para que esa realidad pueda cambiarse. Yo te digo una cosa, en su momento hubo un conflicto muy grande entre Techín y el sindicato de camioneros por la tercerización. Después hubo la muerte de un militante de un partido político por reclamar por la tercerización en el Sarmiento. ¿Sarmiento en Roca, perdón. Mariano Ferreira. Ahora, más allá de que se reivindicó la lucha contra la tercerización, en términos concretos y efectivos, ¿qué se hizo contra la tercerización? Se sancionó una ley, porque yo presenté 3 proyectos para regular la tercerización. El artículo 30, la ley 2744, el artículo 31 y el 29, para modificar el cambio que introdujo la dictadura militar en el año 76 sobre la ley de contrato de trabajo de Centeno. ¿Se hizo algo para modificar eso? No. Entonces yo lo que digo es, no nos quedemos solamente con lo simbólico, que es importante, es muy importante, porque creo que hay batallas que se dan en términos simbólicos. Pero ¿qué pasa con lo concreto? Todos aplaudimos y todos reivindicamos la lucha contra la tercerización. Pero a mí me parece que el mejor homenaje a Mariano Ferreira y a los trabajadores explotados por esta forma de contratación que precariza es sancionar una ley que modifique y que vuelva a la redacción original de la 2744. Gracias, Facundo. Gracias a vos. Gracias por estar acá. Nosotros nos vamos a un corte.